Comienza el podcast La Cortina de Acero. Steelers en español. Como una terrible towel ondeando al viento, corearé tu nombre, te daré mi aliento. Here we go Steelers, es el momento. Acereros forjan la gloria con sufrimiento. Desde los cimientos de Chuck Noll, la voz de Myron Cobb. Negro y amarillo es el color, puro pundonor, la inmaculada recepción. Hombres de acero, somos 6 Super Bowls. Comienza el ritual de los guerreros. Este es el podcast de La Cortina de Acero. Mi coraje y convicciones son de hierro. Caras en el barro, sangre y sudor. Compañero, el equipo es lo primero y lo podéis sentir. Luchamos sobre el verde del Heinz Field. Bienvenidos a esta grada al avispero. Bienvenidos al podcast de La Cortina de Acero. Here we go Steelers, here we go. Oh, here we go Steelers, here we go. Oh, here we go Steelers, here we go. Buenas a todos, seguidores de Steelers. Aquí estamos una semana más con un programa nuevo de Off-Season. La semana pasada os traje con Adri Cobo la situación del cap con los Steelers y aquí estoy de nuevo para grabar otro programa, esta vez con otro componente de Cortina de Acero, con el que me encanta grabar y siento ahí que hacemos una buena pareja, porque es uno de los que más sabe del proyecto. Y aquí está Marcos, @puno_acero, para hablarnos y estar los dos dando nuestra opinión sobre los movimientos que ha hecho Steelers, Omar Khan y compañía de gerencia de nuestra franquicia. Vamos a hablar de ellos cronológicamente y nada, saludarte Marcos, ¿qué tal estás? Muy buenas, David, un saludo a todos los Cortines. Aquí estamos, hacía tiempo ya que no he pasado por aquí. Recojo ese guante que has lanzado ahí dándome un poco de jabón y tal, y es recíproco, sabes que el sentimiento es recíproco. Estamos aquí para una charla entre amigos y ver que la primera semana que hemos tenido de agencia libre, de agitada agencia libre, en la que los sentimientos ya sabes que muchas veces chocan con la realidad. Todos queremos grandes fichajes y grandes incorporaciones y luego pues los Steelers tradicionalmente suelen dejarnos con un canto en los dientes, pero como hemos visto ha llegado aire fresco al staff y lo está demostrando en esta agencia libre. Así que nada, encantado de estar aquí. Bueno, tú por lo menos contestas a los mensajes y a las convocatorias para grabar, no como otros, así que por eso nos encontramos tú y yo aquí mano a mano. Somos los últimos de Filipinas. Sí, aquí estamos. Y nada, lo que decías al final, obviamente sabemos cómo funciona Steelers en las agencias libres, que es una franquicia que no suele sobrepagar, que es conservadora en este sentido, no suele meter empujas por contratar a alguien y que paga lo justo a jugadores de momento de un nivel medio. Y nada, si quieres empezamos y vamos a ir, como he dicho al principio, por orden cronológico. Pues no me he presentado, soy David Cowe, @DavidCowe en Twitter y nada, como hemos dicho, segundo programa de Off-Season 2023 y a mí la verdad que es uno de los programas que más me gusta hacer, de los fichajes y las renovaciones de agencia libre, y luego la verdad que yo soy de los que con el draft disfruto un montón, tanto previas como luego el análisis de lo que ha hecho el equipo, que esto vendrá más adelante, que nos queda poco más de un mes. Así es que nada, vamos a ir por orden cronológico con lo que hizo la franquicia. Al principio se hicieron movimientos más que pueden pasar por debajo del radar y menos importantes, con renovaciones de jugadores como Anthony McFarland. También trajimos de vuelta al defensive end Quincy Roach, que lo drafteamos hace 2 años en 6ª ronda y el año pasado, o sea, lo cortamos y luego se fue a New York Giants y lo hemos traído de vuelta para para ese practice squad, o bueno, de momento lo llaman de ese contrato de reserva futuro. También a un jugador importantísimo renovamos, el lone snapper Christian Kuntz. Por un año, sí señor. Eso es. Y ya nos metemos en movimientos más importantes. Se firmó también a Jamir Jones también. Cierto, a Jamir Jones también con el sueldo mínimo. De un año. Sí, eso es correcto. El sueldo mínimo de veterano que estipula la liga. Y ya empezamos con lo importante antes del comienzo del legal tampering, que empezó justo el lunes pasado, hace 8 días, desde que estamos grabando. El 10 de marzo
cortamos a William Jackson, tercero. Sí. Un nefasto paso por el equipo, fue un objeto oscuro de deseo en el draft de Artie Barnes, que nos quitaron los Bengals en la cara. Lo trajimos y dimos rondas tardías a los Commanders, y al final no jugó ni un solo snap. De hecho, yo no sé si tuvo hasta número porque no se le vio casi nada, se lesionó súper temprano. Sí, llegó lesionado. De hecho, llegó lesionado y no jugó ni un minuto. Eso es, creo que en la espalda, algo así, quiero recordar. Y nada, al final regalamos alguna ronda a los Commanders, que no sé si fue quinta o sexta, una cosa así. Y nada, con el contrato que venía, le cortamos, liberando 12,1 millones de espacio en el cap, que nos permitirá hacer más movimientos para ese comienzo del legal tampering. ¿Alguna opinión de esto o seguimos con la contratación? Bueno, pues un poquitín lo que venías diciendo en el sistema tradicional de los Steelers de primero ir limpiando en casa, haciendo contrataciones, digamos, y eliminando material sobrante, por decirlo así. Y habíamos empezado lo que es la fase del legal tampering, pues en lo que viene siendo la rutina de los Steelers, como muy, muy bien has dicho. Muy bien, pues luego al final la primera firma que hicimos fue, bueno, primero perdimos a Cam Sutton, que no lo pudimos renovar nosotros, consiguió un contrato en los Lions por 3 años y 33 millones, una media de 11, y le garantizaron 22 millones y medio, es decir, 2 de los 3 años de contrato se lo garantizaron los Lions. Obviamente esto yo creo que es un contrato no que lo iban a hacer. Exacto. No. Nosotros como mucho le hubiéramos dado 10, incluso 8, entre 8 y 10 yo creo que a lo mejor hubiera sido una buena firma, pero garantizarle tanto, exploró el mercado, le ha salido bien, yo creo que ha conseguido un buen contrato viendo y el desempeño que ha tenido y el jugador que ha sido. Y ahí no pudimos hacer nada y competir con ese dinero que tenían los Lions. Para compensar este movimiento... Que digo que evidentemente Sutton venía de una buena temporada y bueno, pues los Steelers no van a sobrepagar. Los Lions tampoco considero que hayan hecho, sobrepagar, pero ellos tienen más dinero para gastar que nosotros, evidentemente, y de hecho así ha sido o está siendo su agencia libre. Nada más. Claro, es gracias lo que por está los servicios prestados y hasta la próxima. Claro, lo que está pasando esta agencia libre con Lion, Texan, Falcon, gente que tiene dinero, que además en el último ciclo, como hablamos con los Bills. Adri, exacto, con este ciclo de gasto, y al final se nota en lo que han dado las franquicias a los jugadores. Como decía, para compensar este movimiento o esta no renovación que no pudimos traer de vuelta a Sutton, el equipo se movió y contrató al cornerback Patrick Peterson, veterano cornerback de 33 años cuando ya empiece la temporada, por un contrato de 2 años, 14 millones en total si cumple todo, pero solo se le garantizó algo menos de 6 millones, que al final es básicamente lo que es el primer año de contrato, que es la tónica que ha seguido prácticamente el equipo con este tipo de contrataciones. ¿Qué te pareció cuando viste lo de Patrick Peterson? Pues fíjate, David, que ya es el primer indicio de sorpresa, ¿no? Para mí es un buen fichaje en el sentido de que es un jugadorazo, es un jugadorazo contrastado ya con toda su larga historial y bueno, pues fíjate que es un tío que, para que nos hagamos una idea a nivel de usuario, digamos, de andar por casa con el Pro Football, con Flea Flicker y con todos estos juegos de tal, está calificado como el octavo cornerback que más puntos hace, ¿no? Esto no sé si es bueno o es malo porque también es que trabaja mucho y que se le ha criticado un poquitín quizás el fichaje por el tema de la edad y su tipo de juego en zona en Minnesota, pero yo creo que como él mismo desvinculó, al final los paquetes de juego en un partido hay jugadas en las que tienes la defensa está en zona, otras en individual. Yo creo que atléticamente todavía está para rendir bien. Yo no sé el número de intercepciones ni este tipo de cosas, que seguramente tú tendrás los datos por ahí. Pero vamos, que es un tío que viene a dar dos cosas. En un principio te va a dar la experiencia de una larga trayectoria para sentar las bases junto a Mika
aparentemente Damontae casi y Wallace, imagino que esté en el otro lado, y que te va a dar eso por un lado y luego el rango de haber sido también muchos años capitán en la defensa de los Vikings, ¿no? Por lo menos de defensive backs y tal. Entonces, yo creo que es un acierto y te voy a ir un poco más allá. Si vas a ir a por un cornerback en el draft, qué mejor que tener por delante a alguien así que te pueda guiar, te pueda tutelar, ¿no? Yo creo que son los primeros aspectos así a bote pronto que sacamos a la hora de ver este fichaje. Porque la fórmula ya se le dio bien a los Steelers con Joe Hayden, que le ficharon un poquitín más joven, pero también ya era un tío que venía con experiencia y le fue bien. Pues bueno, ahí está. No está sobrepagado, un contrato de 2 años, que si hay que cortarle o por lesión no le sale muy caro a los Steelers. O sea que yo creo que es un acierto. Eso es. Al final es lo que dices, veteranía. Entre Wallace y Peterson se disputarán el cornerback 1, aunque veremos si llega algo vía de draft. Y lo que dices tú, me parece muy buen mentor. El año pasado tuvo una muy buena temporada, a pesar de tener y hacerla con 32 años. Estoy viendo aquí que hizo 5 intercepciones. Jugó todos los partidos, sí. Lo jugó todo de titular. Está jugando bastante, se está lesionando poco a pesar de tener más años cada vez, obviamente, y con buen rendimiento. Lo que dices tú, a lo mejor no podemos fijar en los puntos de Flea Flicker o de Fantasy y tal, que te puede dar un significativo de los placajes, intercepciones, ese tipo de estadísticas, pero te da también la sensación cuando le ves que puede todavía rendir a un buen nivel. Yo lo dije en Twitter al final, que cuando se firmó a Stephen Gilmore por Dallas, era algo muy semejante de comparar, porque los dos tienen la misma edad, juegan en la misma posición, y en cambio Gilmore cobra 10 millones. Patrick Peterson el año pasado estaba cobrando 12. Se ha venido a Steelers, según ha comentado él, porque le ofrecía un año más. Entonces ahí también hay que aplaudir a la franquicia, que por ofrecer un año más, aunque no se ha garantizado por el tipo de contrato que hemos dicho, que el año que viene se le puede cortar fácilmente y apenas dejar dinero muerto, hacerlo de esa manera y a ver si rinde este año, y si ya con 34 el año que viene, la siguiente temporada, 2024, rinde, pues nos quedamos con él y tan contentos. Por eso ese tipo de contrataciones que hace la gerencia y ese tipo de contratos que tanto vamos a hablar hoy. El siguiente movimiento que hicimos fue traer de vuelta a Damontae Cassie, es el safety que jugó a final de temporada, 29 años, le hemos firmado 2 temporadas, 6 millones y apenas 1.750.000 garantizados. Si hago una cifra mal, pediros disculpas, porque yo, como dije en el programa con Adri, no soy nada experto en esto del cap, la verdad. Por eso nos ayudó a hacer ese podcast Adri Cobo. Y si hay algún dato erróneo, os pido disculpas, porque ya os digo, no domino y lo he pillado de la web de Spotrac y Over the Cap que seguimos, y a lo mejor hay algo porque no me entero mucho de los conceptos. Sí, porque van actualizando ellos también. Que parece que Damontae Cassie, de momento, puede ser el strong safety titular, ¿no, Marcos? Porque de momento Edmunds no ha firmado por nadie, sigue en el mercado. No. Y veremos. Sigue en el mercado, correcto. Esta posición, a mí Damontae Cassie no me disgusta. Si es verdad que se pasó mucho tiempo de la temporada pasada con la lesión aquella de la fractura de muñeca, pero venía de hacerlo bien, acababa no sé si con 2 o 3 intercepciones, un tío que bueno, pues te da una seguridad. Sí es cierto que Edmunds ha tenido un trabajo durante el año de ese defensive back que cae a la caja, que presiona, que puede entrar, pero bueno, no es precisamente el jugador que más te ilumine la cara cuando le ves, sobre todo a ti, David, pero sí que es un tío que es un trabajador y que bueno, yo no sé las pretensiones que tiene. Evidentemente el año pasado también probó la agencia libre y al final tuvo que volver por un contrato anual. Yo creo que este año va a ser una cosa parecida. Si se queda, pues los Steelers ya han hecho su trabajo. Le van a dar $2 millones a Damontae Cassie y tienen cubierto el sitio. Luego que puedas reforzar mediante algún otro fichaje o draft o incluso algún jugador que tenemos ya en plantilla, que recordemos que tenemos 62 contratos. Con el de Isaac Seamulo son 63.
Entonces, pues bueno, o sea, que te digo que porque que calidad de montaca sí tiene, y si no, pues hay algo de fondo de armario también. Entonces, con esto no quiero decir que la pérdida de Edmunds sea un drama, como muchas veces queremos hacer, ¿no? Muchas veces más por el gusto que por lo que es sí los intereses de la franquicia, ¿sabes? Entonces, Por bueno, eso yo, sí, sin quitarle ni quitarle mérito a Edmunds, quiero decir que para mí, con Damonte casi ya has asegurado parte de ese riesgo, ¿no?, que corres. O sea, que buen por eso. movimiento otra vez de los Steelers. Que no tenemos ahí ese hueco con esa necesidad de momento tan Correcto. acuciante. Y, a ver, obviamente Edmunds lleva jugando en el sistema 5 años, lo conoce a la perfección y es yo creo que la nota más positiva de él. En cuanto a jugador, a mí me gusta más casi ver a mí también me gustó mucho los partidos que jugó. Eh, Tuvo, mira, que estoy viendo los datos, 2 intercepciones Sí, y al final le veo que en cuanto a calidad y jugador me parece bastante mejor. Otra cosa es que en el esquema encaje tan bien como Edmunds, pero bueno, si se le da partido, si se le entrena y tal, yo creo que puede rendir y dar ese pequeño saltito en esa posición que sigo diciendo y repitiéndome que es para mí la más débil de momento de la defensa. Y pasamos al siguiente movimiento, uno que parecía que podría ser titular y luchar en esa línea ofensiva por un puesto, y era la contratación de Nate Herbig. Es un offensive guard, 25 años, y le hemos dado un contrato de 2 años, 8 millones y casi 3 millones garantizados. Herbig viene de ser drafteado por Filadelfia. El año pasado jugó toda la temporada en los New York Jets, siendo titular en todos los partidos. Y bueno, ya veremos luego, que ya todos sabéis cómo acabamos de momento, el último movimiento que hemos hecho en Agencia Libre. Pero bueno, cuando firmamos a Herbig, intuíamos todos que por el contrato o por la experiencia, aunque en Filadelfia había sido un jugador más bien de rotación o suplente, cuando lo trajimos, yo pensaba que venía a competir en el puesto con Dodson. ¿A ti, Marcos, qué te sí, pareció este movimiento? fíjate que lo mismo, me sorprendió en un principio, pero luego viendo los datos del chico, como bien dices, es un chico que en Filadelfia tuvo muchos altibajos debido a las lesiones, y que el año pasado se consolidó yendo a los Jets y hizo un añazo terrible. Encima, pues bueno, pues por su manera de jugar es un nasty boy de estos, ¿no? Un tipo muy agresivo, que le gusta ir hacia adelante y barrer con todo lo que tiene y tal. Un tipo que a mí no me disgusta. Es un tipo que conoce a Andy Weidel, que vamos a aclarar a la audiencia por si no supiera, que el staff y tal está formado ahora mismo. Omar Khan es nuestro general manager, pero todo el mundo sabe que Omar Khan es un hombre de números, de dinero, de cash, de finanzas, y no tanto de escauteo, aunque lleva 20 años en la franquicia y rodeado de Colbert and Company, o sea que de algo sí sabe. Pero el trípode que tiene por debajo son Andy Weidel, que es el autor digamos, del roster de Filadelfia, los Philadelphia Eagles en estos 5 o 7 años, digamos, el que ha formado 2 equipos que han llegado a la Super Bowl. Ganó a la de hace 5 años y el año pasado la que perdió. O sea, es que es un tipo que sabe y que le gusta mucho además la filosofía de tener unas líneas potentes, agresivas, lo que ha venido siendo siempre la historia de los Steelers. Por eso creo que en su día hicimos un artículo en La Cortina, está ahí para el que le quiera degustar, que es Tiempo y Familia, en el que voy desarrollando un poquitín toda la historia de este tipo de contrataciones y de cómo se van suplementando unos con otros. Entonces, pues bueno, es un chico que contrató Weidel ya para los Eagles y que se lo ha traído para acá. Entonces, es un chico que es verdad que es joven, que es una de las características que destacan en este grupo de línea de ofensiva de los Steelers. Echar un vistazo a las edades. El fichaje de Samuel es el que va a subir la media, pero estaba en 26 años el más mayor. O sea que es una línea muy, muy joven y que lleva un par de años ya. Con este año que entrará, pues eso, jugadores como los tackles que llevan ya 2 o 3 años y la línea interior que lleva un año y que bueno, pues acabó el año pasado bastante saneada con los miedos que teníamos en un principio por estas fechas y que bueno, pues que se ha mantenido sana todo el año y que esperemos que con estos refuerzos, que como tú bien dices, sorprende que se haya fichado 2 guard. Pero bueno,
si bien es cierto que Daniels ha hecho una temporada muy buena en el right guard, pues todos vimos un poquitín esos fallos y esos fallos que tuvo Kevin Dodson en el left guard, un poco fallos de comunicación y tal, que bueno, pues en un principio puedes decir, pues oye, pues es que joder, se están empastando, pero también muchos de los fallos eran pues muchas penalizaciones que cometían, destacaban ese tipo de cosas y eso ya es un poquitín más por fundamentos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues siempre es bueno tener una línea ofensiva que aporte, digamos, competencia entre ellos y sobre todo la masa muscular, los kilos, potencia de kilos para un juego de carrera que es lo que se pretende establecer y dar un poquitín de aire o de oxígeno en el pocket a Kenny, que es lo que vimos que el año pasado, pues muchas veces carecíamos de ello, ¿no? Entonces, pues bueno, es un chico que me sorprendió, que viendo luego el vídeo no tengo muy en el radar, pero viendo luego el vídeo de él y tal, y me sorprendió. Y luego hablaremos, si quieres, un poquitín, que más me sorprendió su hermano. Su hermano no es Nick Herbie, sino Nick Herbie, que es un linebacker de cobertura muy, muy, muy interesante. Quién sabe si no es la puerta de acceso a ese jugador en el draft. Ya veremos, a ver. Ahí te dejo ese dato. Te metes en unos análisis que yo conocía que su hermano era linebacker y todo. Te metes en una... Sí, linebacker de Wisconsin. Madre mía, de la universidad donde estaba tío. Es que demasiado tiempo libre igual, o no sé, o darle vueltas a la cabeza del por qué estos hechos. La verdad es que yo estoy muy sorprendido, ¿eh? O sea, luego sí que haremos de resumen, pero estoy sorprendido y esperanzado. Sigue con la cronología. Yo creo que es más por el conocimiento que tiene parte del staff en él y al final que es un tío joven que lo puede formar y seguir desarrollando y al final su punto fuerte es el que has dicho, que yo creo que hace trabajo sucio y encima no comete penalizaciones. Entonces, no te resta en esos momentos a lo mejor críticos que no haces una penalización y te echan para atrás en un tercer down y cosas así. Yo creo que eso a Tomlin le salen los demonios con ese tipo de cosas. Y viene para eso. Entonces, tener ahí un suplente bastante con ética y que sea plano, por así decirlo, en el caso de que ni te dé más de lo que es, pero que tampoco te penalice en su desempeño. Y independientemente de esto, David. Sí. No, bueno, sigue, eso da igual. Si esto lo podemos luego hacer un pequeño análisis más de lo que ha sido esta semana en general. Adelante, sigue. Pues después de lo de la firma de Herbig, yo creo que fue una de las más sonantes y nos trajimos de vuelta al señor Larry Ogunjobi. Con sus 28 años vuelve a Steelers después de firmar un contrato por un año el año pasado. Este año le hemos dado 3 con 28 millones totales, pero como siempre a Ogunjobi la verdad que nos hemos sacrificado un poco más y le hemos dado 21,75 garantizados. Es decir, casi, vamos, lo que suele ser más o menos 2 temporadas. Obviamente yo creo que Ogunjobi se lo ganó en el campo el año pasado. Tenemos ahí un bastión en el centro de la defensa, un parador de carrera increíble, crea presión, es una mole, a mí me encanta. Me gustó mucho la contratación ya el año pasado con este tema del problema físico que tuvo en el tobillo con Chicago, si no creo recordar mal. Y nosotros lo trajimos, ya lo hablé con Adri, que le dimos la oportunidad y la verdad que este contrato se lo ha ganado y yo estoy súper contento para apoyar ahí a Hayward y, vamos, viene seguro para ser titular y formar pareja con él por dentro. Sí, correcto, como defensive tackle, sí. Fíjate, David, que si te das cuenta, este chico y Holcomb son los únicos que han firmado por 3 años. Bueno, y ahora sea Mulo, que evidentemente pues tiene mucha historial de garantía. Pero los demás son de 2 años fácilmente desprendibles en el primer año, o sea que son pruebas. ¿Me explico? A Ogunjobi ya son 3 años de contrato, ya hay una confianza que se ha ganado en el campo. Entonces, está aprobado. Pues, bueno, está una claro. Perspectiva. Está aprobado, correcto. Eso es lo que quería decirte, sí. Entonces, pues bueno, claro. Yo creo que este es el fichaje estrella, la renovación que deberíamos hacer sí o sí para afianzarnos. Piensa que tenemos y algo que vendrá, porque tenemos un agujerillo ahí. Si es verdad que, como tú bien sabes, más en esto, cada vez se usan menos formaciones con nose tackle
en esta liga tan ofensiva y que en la que se usa cada vez menos la carrera y etcétera, etcétera. Entonces, aunque no digo que no se use, y hay equipos que lo usan más que otros, incluso con correbacks, ¿no? Que llaman, ¿no? Con quarterbacks que tienen esta amenaza de correr y tal. Entonces, normalmente un cornerback va a correr por el exterior, no va a correr por el interior, evidentemente. Pero bueno, te quiero decir que tenemos un ojo porque tenemos a Cameron Hayward y a Larry Joven como defensive tackle, pero detrás pues, tienes a Ludermilk, tienes a Worley lesionado, que a ver cómo viene de la rodilla. Bueno, pero Digamos Worley está sin contrato, ¿eh? Por ejemplo, Alualu también Sí, está sin es agente contrato. libre, pero bueno, te quiero decir que es lo que tenías, Sí, ahora mismo es agente libre y está sin contrato, sí, correcto. Pero Tenemos bueno, que no además tienes gran... también ahí, tenemos A Leal, sí. si no me equivoco, Montravius Adams, Carlos Sí, Davis. Montravius Adams es el que ha estado... Pero bueno, Carlos Davis, claro, es que fíjate, me estás hablando de... Sí, al Por eso final te digo que son sí, no, si jugadores jugadores iguales. tenemos, o sea, eso no lo discuto, David. O sea, como línea defensiva, eso, Hayward con Jovi, a Montravius Adams, a Demar Leal, a Ludermilk, que es el que nos falta por ahí, Jonathan Marshall, a Quincy Rocher también, que le acabamos de fichar, que viene como ya con más kilos, que antes era como un linebacker, pero ahora le quieren poner como defensive end, o sea, y a Renner Rain, que es otro defensive tackle, pero al Lualu no cuentes con él, porque está de gente libre, y Worley, pero eso quiere decir que eran los jugadores que venían dando relevo tanto a Gunjobi como a Hayward, ¿no? Y que es lo que probablemente pues una de las piezas claves para este draft y formando junto con un Leal que tendrá que ir cogiendo un rol más pues importante, más principal, repeticiones, más importante, snaps, correcto. y lo que dices, yo creo que este año también algún pick caerá por ahí y por donde se están moviendo las visitas y los jugadores y tal, parece que puede llegar prontito. De todas maneras, con esas cosas se tienen que tener cuidado porque ya les gusta mucho invitar a cenar a los jugadores para luego contratarlos. Me explico, ¿no? Siempre juegan al despiste un poquitín. Pasó el año pasado, ¿te acuerdas con Malik Willis? Y que le llevó a cenar Tomlin y todo el mundo abría. Al único que no llevó a cenar, ni comentó, ni dijo de nada, fue el único que fichó. Al que cogimos, que fue ¿no? a nuestro Kenny Pickett, sí. Eso Entonces, pues eso. Yo creo que renovación justa, ganada, y bueno, pues el esfuerzo son 5 millones lo que va a costar este año contra el CAP, o sea, bueno, pues es un poco más de la Patrick Peterson, que es el 4,5, bueno, sí, yo no, creo que está se compensa justificado. una cosa con otra y es un muy buen jugador y para mí es una de las mejores fichajes o renovaciones de la agencia libre de estilo, sin duda. El siguiente movimiento que no nos afectó, pero que también era un jugador de la plantilla, fue Robert Spillane, que consiguió un contrato en Las Vegas. El señor McDaniel y compañía le dieron 2 años y 9 millones. Al final, obviamente, viendo el rol que tenía en Steelers, me parece de muchísimo dinero lo que ha conseguido Spillane, no porque se lo gane o se lo haya ganado en Steelers, pero al final es el linebacker que te vale para lo que te vale para un rol, un parador puro de carrera y prácticamente en Steelers estaba viviendo de aquella intercepción en Ravens que retornó para touchdown y de aquella carrera que paró a Derrick Henry, que se chocaron ambos. Hace 2 años. Exacto, y no le movió un centímetro. Entonces, yo creo que Spillane está vivió de eso aquí en Steelers y es un linebacker muy, muy, muy limitado. Entonces, yo creo que nada que decir, David, nada que decir. No le echaremos de menos. Nada que decir, David. Ponle por el contrato que ha sacado y que lo disfrute. Correcto. Como a Cam Sutton, lo mismo. La mano, gracias por la labor hecha y suerte y enhorabuena por esos contratos. Robert Spillane es un tío que el año pasado firmó, eso es, el año pasado firma un año de contrato, pues para hacer de backup, pues por lo que le dices tú, porque tiene un rol muy definido. O sea, a Spillane lo pones en la caja para sumarse incluso por delante de la línea, presionar a defender la carrera y se acabó. No le mandes caer en cobertura, ni seguir rutas específicas por toda esa zona detrás de la línea defensiva. No. Y eso que, fíjate, al contrario de lo que decías, el año pasado acaba muy bien. El año pasado acaba muy bien sumando puntos, o sea, sumando puntos para lo que ha conseguido. Un contrato que, bueno, pues está claro que los Steelers no iban a darle. Entonces, pues mi enhorabuena y gracias por los servicios prestados. Era imposible llegar. A ver, Las Vegas sí tiene ahí un hueco importante, no tenía casi a nadie y le podían dar ese contrato porque
parece ser y puede ser, según lo que venga ya luego el resto de agencia libre, el draft, que puede perfilarse como titular allí. Entonces, bueno, veremos el desempeño que hace y si ese contrato se lo ha ganado en otra franquicia. Como respuesta a nosotros a ese movimiento, que parece muy parecido a lo de Cam Sutton, Patrick Peterson, nosotros firmamos, después de que Splay no le trajéramos de vuelta, a Cole Holcomb, linebacker interior, 26 años, como bien has dicho antes, un contrato de 3 años, 18 millones, y a este le garantizamos un poco menos, 5, lo que hemos dicho, prácticamente el primer año. Da tu opinión y luego añado yo cosas. Marcos, ¿qué te pareció la contratación de Cole Holcomb? Bueno, pues otro chico de los que hacen un trabajo y una labor muy sucia, es otro linebacker, como bien dices, especialista en parar la carrera. Es un chico que ha tenido el Green Dot puesto en el casco, que quiere decir mucho. Ha sido el capitán defensivo, el organizador. Un tío que, bueno, pues sí, es verdad que bajó un poco su rendimiento debido a varias lesiones, pero que es un placador duro, es un tío que además cae siguiendo los desmarques bastante bien, aunque no sea especialista en cobertura. Sí que tiene, hemos visto un pick six que le hizo a Dak Prescott entre los highlights que ya sabes que se van poniendo y tal, y que es un tío que sí que la franquicia de Washington y lo que los aficionados lo que te dicen y tal es que han sentido mucho la pérdida, porque pues lo que estamos hablando parece propiamente construido para franquicias como Steelers, ¿no? Estas defensas agresivas y impulsivas que suelen entrar mucho al blitz y que yo creo que si se mantiene sano, que eso es lo único que no podemos saber ni augurar, pues puede ser un aporte bastante bueno para los Steelers y ahora sumaremos, porque al final en estos factores donde los jugadores pueden estar bastante más o menos equilibrados, viene a traer otra vez dos cosas, que es la experiencia y el saber estar que nos faltó el año pasado, sobre todo en la colocación de esos linebackers donde veíamos que sí, que a la hora de parar la carrera sí sumaron y aportaron, pero que tirabas de hacia arriba y te dejabas descubierto los pies, ya sabes. Luego la línea de cobertura no bajaba en cobertura y siempre esos tairenes con estas rutas cruzadas que hacen y con este tipo de jugadas siempre nos sacaban los terceros y corto y todo este tipo de cosas que yo creo que con estas 3 aportaciones que hemos hecho o 2 aportaciones que hemos hecho en el inside backer y algo que llegue para cobertura, ahí te he dado antes el nombre de Nick Herbig y alguno más que por ahí como Dorian Williams, que también puede llegar de Tulane. Pues bueno, pues creo que es un buen fichaje. Y luego el dinero que suma en estos 3 años es un dinero también bastante bien asumible para la franquicia. Y luego podremos echar números, pero con la siguiente salida del equipo, lo que deja de dinero casi sirve para pagar todo lo que hemos traído, ¿no? Exacto. Yo lo que iba a decir es una cosa que has añadido tú, o sea, que has dicho tú al principio, que llevaba el auricular de la defensa en Washington. Yo creo que al final, viendo cómo está desempeñando la agencia libre y lo que tenemos ahora, creo que lo va a aportar en el año que viene. He estado leyendo cosas de él, que ya sabes que linebacker es la posición del campo que más me gusta, más sigo, y he leído que es un tío súper inteligente. Además, mira, unir con lo que has dicho, que a lo mejor el tema fantasy es un poco, te distorsiona un poco los datos, pero yo el año pasado, o sea, en temporada 22 o en la 21, le tenía en la fantasy de Cortina Cero, y por tenerle, a veces, quieras que no, te fijas más en los jugadores cuando juegan o los partidos, los ves con más detenimiento con tus jugadores para ver ese desempeño y le pones más ojos. Y aparte en esa posición que digo que me apasiona. Yo le tenía como digo, en esa fantasy en ese año y me fijaba en él y me pareció un tío que lo que has dicho, aparte de muy buen placador, acabó la temporada con 142 placajes, o sea, me parece una barbaridad. Vale que leí también que el ratio era un poco más alto que, por ejemplo, el último año, el tema de Devin Bush, de placajes fallados, tenía como el ratio casi del doble, pero al final es un tío que lo que dices, en cobertura no es cojo, o sea, al ser bastante inteligente sabe caer bien en cobertura, no es como Devin Bush. Yo creo que en todos los sentidos y aspectos del juego es un tío también que lleva ya 4 años en la liga, es del mismo draft que Devin Bush, vamos, y yo creo que ahí sí que mejoramos, sobre todo por inteligencia,
placador, no sé, a mí este jugador me gusta bastante, ya digo, yo lo seguía por esta historia de la Fantasy y me gusta y yo creo que es una muy buena contratación unido al tema del contrato que al final es muy amigable para la franquicia y yo creo que se puede, no sé, me gusta, se puede establecer y yo creo que puede jugar muy bien en el equipo. Fíjate, David, que es un tío que vuelve a aportar músculo otra vez a la defensa, ¿sabes? O sea, te quiero decir que veo que hay una especie de plan, de algo establecido para ir formando algo, ¿me entiendes? Fortalecer, se han dado cuenta, como nos hemos dado todos cuenta desde fuera, que los defensive backs, por un lado, funcionaban bien, que la línea defensiva había conseguido ir parando la carrera y que el hueco que teníamos ahí y han acabado con la creación de linebackers fuera todo el mundo y dos tíos nuevos y a funcionar. Te voy a dar una noticia de última hora que acabo de ver. Acabamos de firmar por un año a James Pierre. En directo. Tenemos noticia. Acabamos de firmar por un año a James Pierre. Le hemos dado un año de contrato. Vale, o sea que tenemos un cornerback más. Otro cuerpo. Un cornerback. En principio otro más. veremos. Así que. O para el slot o como veremos. Veis, primicias en directo. Aunque ya los compañeros bueno, y los aficionados nos escuchen cuando salga, lo habrán visto, pero bueno, ha surgido mientras grabamos. Hacíamos el podcast. Exacto. Y lo que ya es de Holcomb, sí, al final son casi 10 kilos más que Bush, 5 centímetros más de altura. Que a ver, el tema de la altura y los kilos con linebackers, a mí siempre me ha gustado el linebacker fuerte, grande, duro, al tipo de Brian Urlacher que me encantaba. Devin Bush medía 1,80, que dices, vale, es muy poco para esa posición. Pero luego te encuentras linebackers con esa estatura, por ejemplo, Nick Bolton, el de Kansas, mira el año que ha hecho y mide, es muy molde de Devin Bush, o sea, es que prácticamente el cuerpo es igual. Pero yo no me refería a eso, me refería a la hora, David, no me refería a eso, me refería que sí, que también, por supuesto, kilos más altura, o sea, más espacio para cubrir, etcétera, el tema de carrera y demás, ¿no? Es lo que había perdido Devin Bush, porque todos recordamos a Devin Bush de college, que era una máquina de placar también. Y inteligente y todo eso. Y eso el primer año nos lo dio, pero luego desde atrás de la lesión, pues todos hemos visto el bajón de juego y sobre todo algo psicológico, ¿no? Tú le veías a lo largo del año y muchos de los placajes es que ¿dónde vas? No entras al choque, no tienes miedo como de volverte a lesionar. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Y eso le ha penalizado muchísimo. Ya no le dieron renovación y ya estaba claro que el camino a seguir después de esta temporada era buscar una salida que, por cierto, pues bueno, ya ficha por los... Sí, eso es. Al final lo que dices, unido al movimiento que vamos a comentar a continuación, lo siguiente que hicimos fue reestructurar a Fitzpatrick, su contrato, convirtiendo 13,42 millones de dólares en bonos por firmar, con ese tema del cash que teníamos y podíamos aprovechar esa situación que ya hablamos, y esto liberó algo más de 10 millones. Unido a eso, hicimos el movimiento de Landon Roberts, que hemos estado hablando justo antes de grabar, que es un linebacker que puede jugar tanto por fuera como por dentro. Es un linebacker de 28 años, 2 temporadas, 7 millones, 2.335.000 dólares, 2.335.000 dólares garantizados. Igual, contrato de prácticamente parece un año, lo que has dicho tú, probar jugadores, si sale bien lo quedamos el año que viene, estilo lo que hicimos el año pasado con Miles Jack, que podemos unir estos movimientos con el corte de Jack, que este año, después de la contratación de Landon Roberts, le cortamos y liberamos 8 millones. Y al final es eso, vamos a iniciar la temporada con 2 jugadores nuevos ahí. Veremos si Roberts, que sí es un jugador más propicio para parar la carrera, a él sí que no se le puede pedir tanto el tema de ir a cobertura, pero sí te puede aportar mucho más el tema del rush, en crear presión al QB, en paquetes de blitz, porque eso sí lo hace, incluso eso, jugar por fuera. Viene de Miami, ha estado gran parte de su carrera con los Patriots, con Belichick. Entonces, bueno, es un jugador que si ha jugado a estos equipos, tiene
siempre decimos eso, aunque este tipo de jugadores ya vemos también que muchas veces salen fuera de las faltas de Belichick y no rinde. Pero el año pasado fue titular en todos los partidos, el anterior también jugó todos, o sea que es un jugador que parece que lo que tenemos y puede aportar. Puede jugar de titular y además ser también un poco un mentor de algo que podamos traer en el draft o incluso del que tenemos ya en plantilla como Mark Robinson, que en principio ya se sitúa de momento hasta que hagamos algún tipo de movimiento o elijamos algo en el draft como el tercer linebacker. ¿A ti qué te parece esto de Landon Roberts? Porque es un tipo ahí, como hemos dicho, de linebacker que va a jugar en varias posiciones. Es algo que no teníamos, ¿no? Un linebacker Sí, como es una para especie de varios híbrido. puestos. Es una especie de experimento también o de híbrido, ¿no? Porque recordamos un poquitín que la defensa de los Steelers pues siempre es la típica 3-4, pero ya hoy en día definir un equipo como una defensa o así, en principio está planteado para esto, pero ya sabemos, tú lo sabrás mejor que yo, David, que te dedicas a esto, que hoy en día los paquetes de jugadas incorporan pues también 4-3, se incorporan 3-5, luego están las defensas níquel, la defensa dime, o sea, puedes meter, o se tiende hacia esas defensas con hasta 6 hombres de defensive back. Entonces, es un tío híbrido que te puede dar, como muy bien has dicho, la seguridad a la hora de defender la carrera, que es y de destrozar el rush, ¿no? Que es lo que él busca, ¿no? De crear ese colapso o ese tipo de caos en esa zona, ¿no? Que está jugando más en una defensa 4-3 como si fuera un Will, una cosa así que veníamos hablando antes. Y fíjate, es otro que viene a aportar experiencia y otro que viene a aportar esa tranquilidad, ¿no? Otro Green Dot también que está con el auricular, como bien decías tú antes, en Miami. Y es una de las pautas que yo he estado viendo en este tipo de contrataciones tempranas de la agencia libre, que se han preocupado más de aportar quizás jugadores con una experiencia sólida y aportar masa muscular equipo y agrandar ese cuerpo defensivo que ha sido sobre todo algo débil a la hora de placar a los rivales, ¿no? Chicos que entran al golpe y que no tienen miedo para ellos, ¿no? No sé, yo creo que es otro jugador que viene a aportar y por no mucho dinero, que a mí me sorprende como Miami lo deja ir, lo libera para luego quedarse con Malik Reed un poco menos. O sea, al final, bueno, no sé, veremos porque el futuro no sabe nadie, pero para mí creo que son dos muy buenos. Van a dar pozo en cuanto a esa defensa a la hora de parar la carrera y, bueno, pues veremos a ver qué más allá va. Sí, yo creo que al final el titular de esta agencia libre puede ser que hemos llenado o rellenado el equipo de huecos de currantes, de jugadores ya con mínimo 4 años de experiencia en la liga y al final le hemos dado más contrato a los jugadores que tenemos más fe, que aún así si nos sale mal el primer año son fácilmente cortables. Entonces, con esa mentalidad que ha seguido el equipo, al final Steelers tiene la filosofía de pagar a sus estrellas y el resto tener jugadores de eso, currantes, de gama media, que te rindan. Fíjate, David, que a día de hoy solo se ha reestructurado el contrato de Minka, que tienes todavía mucho espacio para poder reestructurar y dejar espacios. Estaríamos hablando que con 4 jugadores estaba yo. Entre Watkan, Hayward, Deontay Johnson y Okorafor, estaríamos hablando de 27 millones. Más los 10 millones que ha liberado, son 37 millones. Los 10 millones que ha liberado Minka son 37 millones de espacio. Y todavía no has tocado nada de eso, ¿no? Perdona, que a Trubisky que si le cortas, liberas 8. Otros 8 millones más. Pero bueno, yo lo de Trubisky lo veo un poquitín más complicado. Veremos a ver qué pasa más adelante porque lo veo un poco más complicado. No creo que nos haga falta ningún tipo de eso, pero son casos que son opciones que podemos tomar. Ases que tenemos en la manga. Exacto. Yo quería destacar el trabajo de Omar Khan financieramente, porque fíjate, hemos hablado de Patrick Peterson, dame los datos si estos son 4 millones. Nate Herbig, que hemos hablado de 2,5, ¿podría ser? Ahora mismo no lo recuerdo. Patrick Peterson han sido 2 años, en total son 14 millones, pero garantizados eran 6. Sí, por eso me refiero que lo que va a ser el golpe salarial de este año, para que hagamos una comparativa. Yo más o menos había calculado que 3 jugadores habíamos fichado por lo que nos iba a salir Miles Jack.
que eran unos 11 millones y medio. Eso es lo que leí yo de, vamos, lo digo, lo vi en el Steelers 360, que lo dijeron, que la contratación de, vamos, el golpe de espacio salarial de Patrick Peterson, Cole Holcomb y ¿era Nate Herbig o Landon Roberts? No me acuerdo muy bien, uno de los dos, vamos, 3 contrataciones impactaban en el cap lo mismo que Jack. Vamos, apenas la diferencia eran de $200,000, vamos, que es muy sin importancia. Pero por eso, que lo que dices tú, al final sabemos que Khan es el que se mueve ahí entre números y ensalzar eso. Que, a ver, a mí no me gustó el corte de Jack, que le llaman un cap casualty, que al final es eso, es por necesidades, te corto por lo que me supone liberar ese espacio en vez de reestructurar otros contratos. Entonces sí, fue por ahí, exacto. ¿Qué querías aportar más de esto? No cabe duda. No cabe duda de que fue una sorpresa, no nos vamos a engañar. O sea, al final nadie creía que con el desempeño que había este chico, pues iban a cortarle así, o sea, una cosa tan radical, ¿no? Pero luego cuando echas números y ves claro, evidentemente al final te dejas ir a un jugador por contratar hasta 4 jugadores. Porque estaba mirando ahora mismo el golpe de salida, te digo, sí, lo que te decía, Patrick Peterson 4,2, Cole Holcomb da 2,7, Nate Herbig 2,5 y el Landon Roberts 2,3. O sea, estamos hablando 6, 4, 10, 11 millones. O sea, por un jugador has fichado a 4 jugadores. Por lo que le vas a dar este año. Lo que va a Jack dejaba 2 millones de dinero muerto, 2 y pico, y liberaba 8. Eso correcto. Sí era. O sea, por eso era la suma de 3 jugadores, esos 8 que se liberaban con el corte de Miles Jack. Y perfecto, nada, sí. Son 3.250.000 lo que deja de dinero muerto el Miles Jack. 3.250.000. Y ya como últimos movimientos, para terminar lo que hemos hablado del corte de Miles Jack, Devin Bush, que encontró sitio tras una visita en Seattle Seahawks, que le han dado un contrato de 1 año por 3 millones y medio. Gracias y no vuelvas. Y otro de gracias y no vuelvas es Malik Reed, que como has dicho encontró sitio también en Miami Dolphins. No sabemos si para reemplazar a Landon Roberts, aunque Malik Reed sí que es un jugador más puro de outside linebacker. Y correcto, nada, al final son casos de jugadores que hemos tenido que no vuelven al equipo. Y yo creo que el gran movimiento y uno de los más inesperados por tipo de jugador, por historial de cómo llevábamos la agencia libre y por calidad o un principio, lo que podía estar disputado porque podría haber muchos equipos interesados en él, es el guard Isaac Seumalo, proveniente de Philadelphia Eagles, 29 años, 3 temporadas. No han salido los detalles del contrato todavía, pero bueno, se habla de un contrato al final parecido del que hemos hablado de Ogunjobi, con no de 28 millones, sino me refiero a la estructura. Se habla de 24 millones y más o menos garantizados 2, pues eso, a lo mejor entre 14 y 16 millones garantizados. A mí este fichaje es el que, ya como he dicho en la intro, el que más me sorprendió, no me lo esperaba. Para mí Seumalo era el mejor guard de la agencia libre y nos lo hemos conseguido traer después del fichaje de Herbig, que ya hemos dicho al principio del programa que se podía perfilar en lucha con Dodson por ese left guard, pero yo creo que al final con esta adición de Seumalo obviamente viene para ser titularísimo en ese lado. Creo que es una pareja de guards buenísima con Daniels. Yo creo que este jugador está en su prime, además bloquea, que da gusto, o sea, ves arrastrar a la gente, es increíble, no comete muchas penalizaciones, no sé, me gusta mucho, la verdad, esto no me lo esperaba y me levantó una sonrisa en la boca cuando lo vi, que me levanté después de toda la noche, vi esta contratación, dije, no me lo puedo creer que hayamos conseguido a este, vale que no había salido en los primeros días, pasó todo el fulgor de los primeros días de agencia libre y se bajó un poco la mar y nos lo traemos. Y yo creo que subimos mucho el nivel de esa posición. Ahora para mí nos queda reforzar bien los tackles y creo que el año pasado ya subimos el nivel con Daniels, este año volvemos a subir con Seumalo. Y vamos, a mí esta contratación me parece increíble de haberla conseguido por eso, porque no podíamos luchar en cuanto a contratos,
que le podría haberse conseguido más dinero él, pues viene de Eagles, jugando muchos partidos, dando una sensación buenísima. A mí me parece un jugador que al ser un equipo ganador, ves más partidos, llega más lejos y tal, y te fijas. Y vamos, me parece que también al unísono con esa pedazo de línea que tenía Filadelfia, hasta a un nivel espectacular. Y vamos, voy a parar ya porque solo estoy diciendo cosas buenas y opino pues ha sido malo. Sí. Y también del pelo. Poniéndote dientes muy largos, ¿eh? Te veo muy entusiasmado. No, me parece bien, me parece correcto, porque evidentemente es el fichaje estrella de la primera semana de agencia libre y probablemente de lo que sea toda la agencia libre de los Steelers. Es un contrato que, como bien dices, encima es muy amigable para los Steelers. Es un jugadorazo que no tiene nada que demostrar. Pues bueno, pues ahí está, ha formado equipo en las dos Philadelphia Eagles que han llegado al Super Bowl últimamente, aunque sí que es cierto que es un chico que estaba destinado al left guard. Tuvo una lesión el año pasado y jugó solo 9 partidos, que luego entró, ahora no me acuerdo quién estaba del left guard pero que también está Hargreaves, puede ser, estuviera allí ocupando, y le cambiaron al right guard. No, Hargreaves es pues, bueno, este año tackle. Estaba Dickerson, estaba Dillard también por ahí. Si me equivoco. Bueno, no me acuerdo ahora del nombre pero bueno, correcto, y él, pues bueno, lo desplazaron del lado izquierdo y ya está jugando todo el pasado en el lado derecho, pero bueno, las actitudes y las condiciones las tiene correctas para ocupar cualquiera de los dos puestos. Para mí la noticia fue el Día del Padre por la mañana, mejor regalo, ¿no? Para todos los que somos padres. Pero bueno, la verdad es que es sorprendente. Es otro chico de Andy Weidl que está claro que pues algo tenía que ver, ¿no? Pues te digo que estoy muy contento, ya en su momento lo comenté en ese artículo que dijimos, que creo que por fin estaban haciendo las cosas bien, dejando el puesto general de lo que venía siendo un poquitín ya rancio, ¿no? El sistema de no sobrepagar, de pagar primero poco dinerito a los jugadores tal, de no hacer mucho gasto, de siempre ramplón, ¿no? De tenernos a los aficionados un poquitín aburridos, ¿no? Después, pues bueno, salta la sorpresa, se trae a este chico Isaac Seumalo, que yo creo que va a dar lo mismo, va a dar... seguro que de esto te voy a repetir, sabes tú más que yo, pero yo creo que la línea interior de una línea ofensiva está para dar profundidad en el pocket y lo que es del mismo, ¿no? Entonces lo que se busca es afianzar ese juego de carrera. Este chico es un tractor, también es muy bueno en la protección al pase, y se le va a dar pues tanto salida a Najee Harris y Warren como lo que es darle tiempo a Pickett, y creo que los en ese sentido han acertado. A su vez, pues Dodson no tiene que tomárselo como una cosa contra él, sino simplemente pues ahí tienes rivalidad, lucha y da lo mejor de ti, mejora, no hagas tantas penalizaciones, no tentas tantos errores y gánate el puesto, ¿no? Entonces, pues yo creo que ha venido a ser, como bien dices, un titular indiscutible y veremos yo creo que desde el primer día lo vamos a notar, sobre todo en el juego carrera. Sin duda, sí. Si decíamos que Herbig le podía competir el puesto a Dawson, Seumalo viene para quitárselo directamente. Por contrato, por tipo de jugador, por todo. O sea, va a ser titular, sí o sí. Y veremos el siguiente, la rotación, quién puede ser. Que hablamos de Filadelfia y tengo que decirlo. Los que jugaban en el GAR era Cam Jurgens y Landon Dickerson, eran los que jugaban. Correcto. Que tenía que salir con ello. No podía callármelo. Yo lo tenía ahí preparado para verlo luego. Tenía que decirlo. Y eso, al final es una pedazo de contratación. Y eso, a ver por dónde vamos en el draft. Yo tengo ideas, pistas. ¿Quieres comentar algo del tema de las visitas a la gente, así un poco las principales o las principales universidades que han ido? Tomlin, Omar Khan, el director de escauteo, y qué jugadores han podido ver. Bueno, pues si quieres comentarlo para que la gente lo sepa, que a lo mejor esto sí es más difícil de encontrar, más difícil de ver. Tenemos una pequeña agendita de lo que viene siendo, digamos, los Pro Days de las universidades, en las que, pues bueno, staff, pues si no es a través directamente del mismo Mark Khan y Mike Tomlin, pues tienen agentes de scout, ¿no?
Empezaron el día 7 en Indiana y en el sur de Utah. Te voy a hablar un poquitín de las principales así y lo que queda por delante, ¿no? Sí, sobre todo al final todas son muchísimas. Claro, no, todo no. Al final hoy, por ejemplo, hoy día y jugadores que nos hoy día pueden 21 están en Iowa State, porque entre otras pues estaba viendo que alguna estaba diluviando y no habían podido asistir y tal. Ayer estuvieron en Iowa también, en Iowa, viendo a Campbell y compañía, a Lucas Van Ness y algún otro jugador. Es que esto es muy relativo, ¿no? Porque la percepción que tú tengas, porque habla 5 minutos con uno, porque se observa a este jugador o otro, bueno, no sé, te puede dar pistas sobre por dónde se puede ir en cuanto a la posición. Al jugador ya es mucho más allá, decir mucho más, pues han estado en Clemson, han estado ya en un montón de universidades, ¿no? A ver, que te diga así por encima. El día 7 en Indiana, como te he dicho, en Indianapolis, el día 8 estuvieron viendo a la Universidad de Columbia, Fordham y Hawái. Miami, han estado el día 9 en Illinois, viendo también a Texas A&M. O sea, se mueven un montón, ¿no? El día 10 estuvieron en Missouri, por ejemplo. El día 12 han estado en Grand Valley. El día 13 en Oregon, en Portland, en Carolina del Sur, en Western Michigan también. El día 14 estuvieron en Clemson, como te digo, pero también en Northwestern. O sea, el día 15 estuvieron viendo a la Air Force y viendo a Georgia también, viendo a Michigan State, Minnesota. El día, ¿qué más por ahí tenemos? A ver, el día 16 Arizona, en Buffalo, estuvieron también en Georgia State, Georgia Tech. O sea, al final recorren todas las universidades unos a otros, ¿no? Ya te digo que a día de hoy... Los scouts tienen scouts regionales que van a las universidades que ellos conocen, pero por ejemplo lo que has dicho de Northwestern, que coincidió con el de Clemson, a Northwestern fue el entrenador de línea ofensiva para ver a Skoronsky, obviamente, pero la plana mayor y los peces gordos Tomlin Khan fueron a Clemson. O sea, por ejemplo, que muchos... a Trenton Simpson and Company. Sí, a Brice y etcétera. Entonces... Brice, con la guerra. Eso es. Entonces, es eso. Se puede intuir o más o menos hacerte una idea dónde va Khan y Tomlin. Se pueden perfilar más a esos picks de primera ronda, pero y los entrenadores de posición suelen ir a jugadores determinados, pues a ver si caen, o jugadores a lo mejor incluso esas universidades pequeñitas, para ya tratar el tema o ir adelantando posibilidades para los undrafted, free agent y todo este tipo de cosas. Al final es abarcar un país inmenso y miles, cientos de universidades, vamos. Lo que hablábamos siempre, ¿no? Que al final esto es un cuerpo técnico muy amplio y que no solamente ahora, viene durante todo el año, y ahora vienen esas boards que recoge, digamos, el staff más alto y van a repasando, ¿no? Hoy ya te digo que hoy día 21 les tocaba Auburn, Iowa State, Liberty, Maine, Ohio, Princeton, Rutgers, Stephen Austin, Troy y la US. Mañana, por ejemplo, miércoles estaban en... Dime. No, que eso es solo hoy. De esa universidad. Sí, los pros de las universidades de hoy. Hoy. Claro. Sí, que no tiene por qué ser en cada universidad. Ya sabes que luego entre universidades más pequeñas se juntan con otras y hacen todos a la vez y van viendo y tal. El 23 estarán en Alabama, también en Cincinnati. O sea, queda todavía hasta el día, creo que el último que van a ver es el día 5 de abril, que van a Montana State. O sea, tenemos ahí un montón de días todavía y saldrán un montón de noticias y rumores y en fin, y todos los jugadores del mundo. Así que, pues nada, yo si quieres, hacemos una pequeña resumen o valoración cada uno de lo que llevamos visto en esta primera semana. Sí, venga, dale. Empiezo yo. Yo, desde mi punto de vista, como he dicho al principio, creo que está siendo una agencia libre bastante sorprendente, que fuera de lo común. Creo que acertadamente se está vigilando el tema financiero y esa idea, ese plan de afianzar una línea ofensiva y una línea defensiva, como vienen demostrando desde el principio del legal tampering y lo que veníamos viendo en la Combine, etcétera,
y previamente en el partido, no me acuerdo ahora cómo se llama, que hacen en los universitarios La Senior Bowl. anterior de la Combine, correcto, en la Senior Bowl y donde se fijaron ellos y tal. Entonces quieren dar esa filosofía de nuevo de tuerca, de dar, sumar músculo y sumar kilos ahí en esas líneas y tapar las 3 o 4 agujeros que teníamos, sobre todo la zona de linebackers y algún otro, los cornerbacks que llegarán, evidentemente. En cuanto a eso, creo que mi valoración es muy positiva. Creo que además cada uno está cumpliendo su rol, bajo luego la supervisión de siempre de Mike Tolby, que ya sabemos que lo dirige todo. Creo que también hay una aportación ahí interesante y hemos traído a un para que sea asistente de línea defensiva, le hemos ascendido a otro, porque ya sabes que a los que no le renovaron, que era el entrenador de outside linebackers. O sea, veo que se está haciendo, que se tiene un plan claro, no al libre albedrío y un poquitín a la sorpresa que teníamos antes muchas veces con Colbert, ¿sabes? O sea, veo que veías fichajes por ahí, parece siempre que estamos al más baratuco, y a ver si le sacamos rendimiento a chicos jóvenes y para en años venderlos, quitarnos de encima. De momento me gusta mucho lo que estoy viendo. Creo que toca ahora una semanita ya he empezado hoy con la firma de James Pierre de ir haciendo un poco de espacio y de hueco en el roster para llegar a tener 90 jugadores como hacen todos los años. Todavía nos quedan unos puntos previo para llegar a los OTAs y luego liberar jugadores hasta acabar con los 53 contratos. Entonces, mi nota sería de 8 en esta agencia sobre 10. Sin con todo ello restar la sensación que tiene todo aficionado esa de que siempre con todo el mercado, pues yo, fíjate Al Yassir o fíjate este jugadorazo, todos estos Tyrant, todos estos linebacker que hay por ahí, no sé qué, pero bueno, hay que ser realista porque todos queremos a Bobby Wagner o queremos al otro o queremos a Fred Warner también, pero hay que ser realista y los Steelers no están para darle 30, 40, 50, 100 millones al jugador que venga de fuera, maduro, no sé, no lo veo. Entonces, esa es mi valoración, David. Sí, lo que dices, nosotros lo que he dicho, se lo damos a las estrellas ya que tenemos en el equipo y son los que le damos contratazos como ha pasado con Hayward, Fitzpatrick, Watt, etcétera. Eso es. Hasta Boswell. Eso es. Nada, comentar lo que dices, que al final nos quedan unos agentes libres que no tienen contrato con ningún equipo, que a medida que se va desarrollando la agencia libre y hayan probado si reciben el dinero que quieren, que buscan o no, y vuelven, por así decirlo, con el rabo entre las piernas y la franquicia le da algún contrato de mínimo de veterano para rellenar esos huecos. Tenemos nombres sin todavía firmar como Drew Watt, como lo que ha dicho bien Marcos, Tyson Alualu, Marcus Allen, Edmunds, que también le hemos comentado a lo largo del programa, Carl Joseph, Jeremy McNichols, Steve Sims, Jesse Hassenauer, Miles Boykin, Benny Snell y Zach Kendrick. Al final son los principales que están en el mercado y que veremos si consiguen un contrato o vuelven a Steelers. Mi valoración es eso, que al final me ha agradado mucho la guinda final de Seumalo. La primera semana, que es la gorda, ya ha pasado. Todavía para mí queda gente interesante y más por los contratos que están moviendo Steelers de dinero, de garantizado. Creo que ahí nos podemos mover muy bien con lo que queda. Conseguir incluso un pass rusher de estos que quedan libres, veteranos, para añadir ahí algo de veteranía y algún cuerpo más. Sí, pues de fondo de armario, que hace falta fondo de armario. Highsmith o Watt se lesionan y entonces estaremos ahí muy cojos en uno de los lados, sin alguien que rinda, como pasó hace un par de años. Pues más que Bad Dupree, ¿o no? Pienso en Leonard Floyd, pienso en Frank Clark, pienso en este tipo de jugadores que ya son más veteranos, pero que te garantizan 10, 11 sacks por temporada. A mí me gusta más ese tipo de jugador. Entonces pienso en ese lado. Lo que pasa es que no son baratos tampoco. Claro, pero ya son veteranos y veremos a ver si
si consiguen en otro equipo, Robert Quinn, Ngakwe, Zach Jackson, ese tipo de jugadores ya que han pasado por 140.000 equipos, Dante Fowler, no sé, este tipo de jugadores que han pasado por muchos equipos, van de un lado a otro y a ver si alguno de estos puede caer para rotación, descansos, etcétera. Entonces, que no te bajen tanto el nivel cuando uno de los titulares pues eso, tenga que darle descanso o se pierda un partido o una parte de la temporada por lo que pase. Lo que decía, al final son lo que hemos firmado jugadores gama media para mí. Lo que busca la gerencia es rellenar esos huecos y no sobrepagar y no ir con urgencias. Y creo que no vamos con urgencias al draft. Yo creo que vamos con la mentalidad de jugador que nos llegue, que sea para sustituir a uno de los ahora teóricos titulares y que eso sea un upgrade en cuanto a en la posición que elijamos para mí en los tres primeros picks que tenemos. Entonces, partiendo de esa base y al no ir con esas urgencias, a mí me gusta mucho la filosofía que han seguido. Todos queremos superestrellas en la agencia libre, pero eso supone sobrepagar y competir contra equipos que si tienen dinero porque han hecho las cosas mal y no tienen grandes jugadores. A nosotros no nos pasa eso y contra eso no podemos competir. Entonces, estoy contento de lo que se ha traído, lo que se ha rellenado. ¿Y qué nota le has dado tú? ¿Un 7, un 8 le has dado? Un 8, sí. Un 8 por todo, por todo esto que has explicado y por sorprendernos a los aficionados en esta gratamente, aunque ya te digo que no puedes contentar a todo el mundo ni gustarle a todo el mundo, eso es obvio, pero para mí, de lo que venimos tradicionalmente, ya lo dijo Arruni, que iba a ser un año diferente y bueno, pues no nos ha mentido. Yo desde el principio ya nos ha sorprendido y como tú bien dices, la linda de Isaac Sememulo le da ese punto extra, por eso llego al 8. Y que es una mejora muy clara en la posición que sustituye y que vimos ya la temporada pasada con Colbert, ya que se sabía que se jubilaba, que tomó un poco a lo mejor las riendas más Omar Khan en esa agencia libre y en ese draft, cómo fue las directrices y cómo se guió esa agencia libre y fue más agresiva que otros años y a nosotros nos extrañó. Este año parece que sigue su curso y va a ser el mantra de Khan, o sea que a mí me parece muy bien y no ser ahí inmovilistas en esta parte que, joder, si das estos contratos y te puedes reforzar de esta manera y te da la posibilidad a la liga. Piensa, David, que has hecho tu apuesta de futura. O sea, has cogido a tu QB franquicia, tienes 2 años antes a tu running back franquicia y ahora tienes que protegerlo. Hemos empezado la casa por el tejado, como muchas veces nos recuerdan tanto Zed como Wayne. Pues sí, en su día igual sí empezamos, pero es que no podías dejar escapar en esos puestos santos de primera ronda ese pedazo de jugadores. Bueno, pues ahora ahí está. No solamente es draft, sino que, aunque tradicionalmente los Steelers construyen mucho con draft, sino que estas piezas que se incorporaron el año pasado, que no han dado... Pues es lo mismo. Una línea ofensiva no puede construirse de hoy para mañana. Tendrás que darle un margen de tiempo y esa coordinación, esa coreografía... Ya el año pasado nos dejó un buen sabor de boca, que tristemente pues no llegamos a playoffs, pero estuvimos ahí y con la supuesta lacra que todo el mundo ilastre que dice que es Matt Canada en el sistema ofensivo, pues bueno, pues a ver si es verdad que esto se desarrolla a más libertad y a ver si nos sorprenden a todos este tercer año. Así que a ver. Y ahora pues estamos añadiendo ahí línea ofensiva para que Najee corra y Wayne y Jair vuelvan a hacer esa apuesta. A ver qué pasa. Pues nada, yo voy a... No podíamos dejarle sin mencionar, ¿eh? Por supuesto. Voy a unirme a tu nota. Me gusta el 8. Estimas con un poco un 7,5, pero bueno, te acepto lo que... Bueno, yo sabes que siempre soy muy optimista. Sí, lo que tengo claro que es un notable. Así es que nada, chicos, volveremos, si no pasa nada de fuegos artificiales, en lo que queda agencia libre, alguna firma importante, programas previos del draft, un poco para deciros o qué pensamos que jugadores pueden caer en las primeras rondas o qué jugadores se puede fijar. ¿No te quieres arriesgar ya hoy? Sí, yo... ¿No te quieres arriesgar? A ver, venga, dame tus 2 primeros picks. ¿Sabes lo que te voy pasa? a decir 2.
¿Sabes lo que pasa? Que Con el tienes tema el del mock draft. concurso me gusta. El No, mock draft, vale. que me gusta guardarme las estas. Pues Pero mira, recuerda a la audiencia que tenemos un concurso. eso es, tenemos el concurso del mock draft que lo vamos dando para todas las rondas con puntos. Si se acierta el jugador, obviamente es la máxima puntuación en esa ronda. También si se acierta la posición, también damos puntos. Incluso si acertamos el jugador, pero no en la ronda que elige Steelers en el draft, también se dan puntos. Y el que más puntos tenga, pues se va a un premio de Cortina Cero. No recuerdo si Sergio ha lanzado ya el concurso, pero Sí, si no está lanzado ya. sí lo ha lanzado ya, ¿no? Está Y en Twitter. caso... Cualquiera que puede seguir, Leo, porque ya está lanzado en Twitter. Si de la página, entre la página o en el club de Cortina de Acero, o tanto en Twitter, que yo ahora mismo no sé el link, o sea, la arroba, pero bueno, Arroba Cortina pero bueno, de Acero, punto. Era muy sencillo. ¿Ves? Es que las cosas sencillas se me complican. Y ¿qué iba a decir? Y nada, que eso, lanzamos este año también. Se me ha ido lo que iba a decir, pero bueno, que yo lo tengo claro. O sea, yo es que también ahí juegan un poco lo que quiero para el equipo. Y yo donde creo que más puede mejorar es en un tackle. Para sustituir a Dan Moore. Donde creo que se elija un jugador en primera ronda es el salto mayor de calidad. Entonces, yo para mí. Pero estamos este hablando año del pick 17, ¿eh? Sí, un tackle. O sea, vas a coger un tackle, ¿tú crees que sí? Entonces, que un tackle yo para un mí, cornerback. un tackle. Yo viendo cómo está ahora mismo la plantilla, para mí, yo creo que los picks van a ser en este orden: tackle, linebacker, línea defensiva. Correcto. Vale, me sorprendes, ¿eh? O sea, ¿dejas el cornerback para más adelante? ¿O no consideras que ya vayamos a por cornerback? Es que si lo cogemos yo creo que va a ser más tarde. Y a ver, que tendrá que agencia libre, pero apuesto también que si no renovamos a Gentry, vamos a coger un tight end, vamos a coger a un center a un center que me gusta mucho, que me lo guardo. Y el resto no lo sé, la verdad, pero creo que linebacker, línea defensivo, edge, si no firmamos a nadie, aparte de línea defensiva interior, y un tackle, esas posiciones sí o sí lo vamos a elegir. Y yo creo que por ese orden, tackle, linebacker, línea defensivo. Pues fíjate, yo estoy muy de acuerdo contigo en el orden, quitando los intercambiables. Línea defensiva en segunda, y para buscar pues eso, al que has dicho tú antes, un Brice o un Mashi Smith, que puede llegar a caer tercera, y el linebacker más adelante. Yo es que creo que si el linebacker me echa para atrás, ¿sí? Lo que me atrás es que nos caiga un Joey Porter en el número 17 o algo así. Entonces eso puede tirar mucho a favor. Esas cosas, ¿no? Cali Ringo igual le veo más para el pick 32. Fíjate. Ya, sí, pero bueno, no lo sé, porque se habla mucho de Darwin James. Habla mucho de Darwin James como el offensive tackle del pick 17, pero yo le veo ahí un poco, bueno, ya iremos viendo a ver cómo salen los tackles. Sí, dime, David. Que te quiero decir, el tema de los linebackers, esperarnos a nuestro segundo pick de segunda ronda. Creo que no encontraríamos uno de los que más o menos podría estar. Ya si nos pero vamos, es que nos vamos vas a traer otro Israel linebacker que para el no hay que va a caer en primera ronda. No. Yo, ¿qué me vas a dar? A ese me lo traía yo. Yo metí a Simpson en el 33. Pues yo sí va a llegar, ¿eh? Yo creo que no sé si va a llegar. Visto lo que ha subido en los boards y tal, pero bueno, al final los boards esto todo es tan relativo y tan perceptual, o sea, cada uno tiene su percepción y a saber. A mí me gusta mucho este chico Dorian Williams de Tulane, que le he visto maneras, se me asemeja hasta en las rastas a Fred Warner, no quiere decir ni mucho menos que luego vaya a ser un Fred Warner, ni mucho menos, por supuesto. Pero me gusta ese y Nick Herbie, el hermano de Nate, que también he visto que es un tío que por números y tal y los pocos highlights que he visto es bueno en cobertura también, ¿no? Está especializado. Entonces, bueno, hay cositas, hay piecitas. La verdad es que, bueno, yo coincido contigo en que iremos a por un línea ofensiva.
pero que la línea defensiva nos va a caer antes de lo que nos esperábamos. Incluso un edge. Es que te cae una detomina de esto, es una entre, no es que no sé el nombre muy bien, detomina de Conwagwe o algo así se llama. Un chico que es una mezcla entre línea defensivo y edge ahí, pero bueno, tienes a de Marvin Leal que has cogido hace el año pasado, pero bueno, es una potencia física ahí atrás. Bueno, ya veremos. Yo lo tengo claro, pero también si nos cae Brian Branch, también es un caramelito para cogerlo y meter ahí. Es que te cae un Brian Branch en el puesto 17. Claro, es que el 17. Best player available. Entre el tackle, Porter, Ringo o Branch. A mí Ringo no me acaba de convencer para un pick 17. Yo no lo sé. Me gusta. Hombre, yo voy porque creo que sí, porque es físico y todo, pero veremos. En State y demás. Muy bien. Pues nada, que nos hemos enrollado al final, hemos hablando aquí de draft estos últimos minutos, como hemos dicho. Es el extra, el plus. Sí, es el bonus. Nada, chicos, que si hay alguna contratación importante o algún corte, alguna cosa que esperemos que no corte, pero alguna contratación de campanillas, la comentaremos. Si no, os emplazamos a las semanas previas del draft para comentar lo que ya hemos dado este anticipo, Marcos y yo, sobre dónde puede ir el equipo. Recordaos que el draft es el 27 y hemos sido sinceros, ¿eh? Correctamente. Hemos sido sinceros, no hemos querido despistar a nadie. Y lo que queremos y lo que pensamos, y hemos sacado nuestras cartas para el concurso. Nada, no hay secretos. Y nada, eso. El draft es el 27 de abril, primera ronda la noche del jueves al viernes. Haremos programas previos, que Marcos y yo parece que seguro vamos a estar, a ver si alguien más se anima, pero vamos, garantizado que lo vais a tener. Así es que nada, chicos, muchas gracias por estar una semana más ahí con nosotros. Gracias a todos por escucharnos. Y here we go. Here we go, Steelers.